¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres atraen a las mujeres casi de inmediato, sin decir nada especial, mientras que otros lo intentan con todas sus fuerzas y siguen siendo solo conocidos? Para Lucas, la respuesta siempre había sido un misterio hasta aquella tarde en que conoció a Sofía en el parque. El sol se filtraba entre los árboles, creando rayos dorados que iluminaban la acera. Lucas caminaba despacio, sin prisa, observando a la gente a su alrededor, pero algo en él estaba diferente esa tarde. No era su ropa, ni su sonrisa, era su calma interior, esa energía silenciosa que irradiaba sin esfuerzo. Sofía estaba sentada en un banco, leyendo un libro, cuando lo notó. No fue su apariencia, ni una frase ingeniosa lo que captó su atención, sino la manera en que él se movía, como cada paso parecía medido, sin ansiedad, como si controlara su propio ritmo. Su mirada no buscaba impresionar, simplemente estaba presente. Sofía sintió, sin entender cómo, que podía confiar en él. Lucas se detuvo frente a ella, dejando unos segundos de silencio. No habló de inmediato, no era necesario. En esos instantes, el corazón de Sofía empezó a latir de forma distinta. El silencio no era incómodo, al contrario, parecía un espacio creado solo para ella, para que respirara tranquila. Cada pausa, cada mirada suave, despertaba en ella un sentimiento que no podía explicar con palabras. Él se sentó a su lado, sin invadir su espacio, manteniendo esa calma que tanto impacto tenía en su percepción. Sofía notó cómo su cuerpo se relajaba lentamente. No había presión, ni intento de impresionar, solo la sensación de que él estaba ahí, completamente presente, y eso era suficiente. Su respiración se volvió más profunda, su mente más abierta. Lucas nunca había pensado que un gesto tan simple, un acercamiento pausado, una mirada estable, un silencio cómodo, pudiera tener un efecto tan poderoso. Sin embargo, ahí estaba, frente a Sofía, viendo cómo ella se abría poco a poco, cómo su sonrisa se volvía más cálida, cómo sus ojos permanecían más tiempo en él. Era un fenómeno natural, un lenguaje que existía mucho antes de las palabras, la biología del encuentro humano. Sofía rompió finalmente el silencio. No sé por qué, pero me siento tranquila contigo, dijo. Lucas solo sonrió, sin decir nada más, porque no necesitaba explicarse. Lo que había logrado no dependía de técnicas ni trucos, dependía de su presencia auténtica, de su intención genuina de estar allí, sin miedo, sin pretensión. Esa tarde, en medio del parque, ambos comprendieron algo que pocos articulan: la conexión no se fuerza, se siente. Un gesto invisible, compuesto de calma, mirada y silencio, podía cambiar la percepción de una persona sin necesidad de palabras. Y para Lucas, ese momento marcó el inicio de algo inesperado, la comprensión de que la verdadera atracción comienza en la seguridad interna, en la ausencia de prisa y en la disposición de simplemente ser. Mientras el sol se escondía lentamente detrás de los edificios, Sofía y Lucas permanecieron allí, cada uno en su propio mundo, pero conectados por algo más profundo que una conversación o una sonrisa. Era la presencia silenciosa la que hablaba por ellos. Lucas supo que no había fórmulas mágicas, solo la autenticidad de un gesto que pocos valoran, pero que todos sienten. Cuando finalmente se despidieron, Sofía miró a Lucas con otra mirada, una mezcla de curiosidad y reconocimiento silencioso. Había algo especial en él, algo que no podía explicar, pero que sabía que recordaría. Lucas, por su parte, se alejó caminando despacio, consciente de que aquel simple acto de presencia genuina había dejado una huella invisible, poderosa e inolvidable. Después de aquel primer encuentro en el parque, Lucas no pudo dejar de pensar en Sofía. Pero esta vez, no se trataba solo de volver a verla, quería entender más profundamente cómo pequeños gestos podían crear una conexión tan intensa sin palabras. La vida le presentaría otra oportunidad esa misma semana, en un café donde coincidieron por casualidad. Sofía estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con la luz del atardecer reflejándose en su cabello. Lucas entró, pero esta vez no se acercó inmediatamente. Se detuvo a observar, respiró hondo, y permitió que su presencia se asentara antes de acercarse. Este era un principio que había aprendido sin siquiera pensarlo: la calma genera curiosidad, y la curiosidad abre puertas. Cuando Lucas finalmente se sentó frente a ella, hubo un momento de silencio. No era incómodo, al contrario, era expectante. Sofía lo miró, y sin que ninguno dijera una palabra, algo cambió en el aire, el tiempo pareció ralentizarse. Lucas mantenía un contacto visual constante, suave pero firme, transmitiendo un mensaje silencioso de confianza y atención plena.
Sofía, por su parte, sintió como su cuerpo respondía, relajándose poco a poco. No era magia ni un truco aprendido, era la biología de la percepción. Ella percibía su intención genuina, esa estabilidad interna que Lucas llevaba consigo. Su energía calmada y su mirada abierta hablaban directamente a su sistema nervioso, generando un efecto que ni siquiera podían explicar racionalmente. Cada respiración compartida parecía sincronizarse, y con ello surgía una sensación de cercanía y seguridad que ninguna conversación superficial podría haber producido. En ese momento, Sofía recordó todas las veces que había conocido hombres que intentaban impresionarla con palabras, gestos exagerados o demostraciones de valor externo. Siempre algo fallaba, la tensión subyacente, el exceso de necesidad por agradar, lo artificial de cada acción. Pero Lucas era diferente. No necesitaba validación externa, su presencia era suficiente. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, y Sofía decidió romperlo con una sonrisa. Es curioso, siento que puedo hablar contigo sin necesidad de decir todo lo que pienso, comentó. Lucas asintió suavemente, sin interrumpirla, dejando que sus palabras flotaran. No tenía prisa por llenar el espacio, comprendía que la verdadera conexión surge de la aceptación mutua del silencio. Mientras conversaban, Lucas notó algo más. Su mirada estaba atenta no solo a Sofía, sino al ambiente, a la música de fondo, al ritmo del café. Cada detalle parecía integrado en su calma, creando un aura que era difícil de ignorar. Sofía lo percibió instintivamente y, sin darse cuenta, comenzó a inclinarse ligeramente hacia él, buscando esa proximidad silenciosa. Cada gesto suyo respondía al gesto de él, en un diálogo no verbal que se desarrollaba en paralelo a las palabras. El café estaba lleno de gente, pero alrededor de ellos parecía existir un pequeño espacio invisible, un refugio creado por la serenidad de Lucas y la apertura de Sofía. Era un recordatorio tangible de que la atracción genuina no se construye con artificios ni técnicas externas, se construye con la autenticidad de quien está presente, con la disposición a ser visto sin miedo y sin prisa. Cuando la tarde se convirtió en noche, Lucas se levantó para irse, pero antes de salir, miró a Sofía una vez más. Esa mirada no necesitaba traducción, contenía calma, atención y respeto. Sofía, al sentir esa intención, comprendió algo fundamental. El vínculo que se había creado no dependía de palabras ni de gestos grandiosos, sino de la verdad silenciosa que ambos compartían. Al salir del café, Lucas caminó despacio, consciente de que cada paso, cada pausa, cada mirada había sido parte de un lenguaje que pocos dominan, pero que todos sienten. Para Sofía, aquella tarde fue una lección sutil sobre la atracción. No es el esfuerzo visible lo que despierta interés, sino la consistencia silenciosa de quien no necesita demostrar nada, porque su presencia ya lo dice todo. Días después del encuentro en el café, Lucas y Sofía se encontraron nuevamente, esta vez en un parque diferente, más tranquilo, con senderos rodeados de flores y un pequeño lago que reflejaba el cielo azul. Ambos sabían que algo estaba cambiando entre ellos, pero aún no habían hablado de ello. La relación que había surgido no dependía de palabras ni de promesas, se sustentaba en la presencia, en los gestos silenciosos y en la sensación compartida de seguridad. Lucas se acercó a Sofía con su calma habitual. Esta vez, no había duda ni curiosidad nerviosa. Cada paso que daba estaba alineado con su propia estabilidad interna. Sofía lo observó, y sin que él dijera nada, una sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de cortesía, sino de reconocimiento profundo. Sabía que la conexión entre ellos no era casual, ni superficial. Era algo más auténtico, algo que surgía de la manera en que Lucas simplemente era frente a ella. Se sentaron cerca del lago, sin necesidad de hablar inmediatamente. La brisa acariciaba sus rostros, y los sonidos del agua y los pájaros creaban un fondo perfecto para lo que ambos sentían. Lucas mantuvo una mirada estable, suave, transmitiendo confianza y atención plena. Sofía respiró hondo y sintió como cada tensión que aún quedaba en su cuerpo desaparecía. El silencio, que antes podría haber sido incómodo, ahora era cálido, casi un abrazo invisible. Finalmente, Sofía rompió el silencio con un susurro. Nunca había sentido algo así, como si todo estuviera bien solo porque estás aquí. Lucas asintió, sin necesidad de responder con palabras complicadas. Sabía que la verdadera comunicación no siempre se daba verbalmente. A veces, bastaba con estar presente y ser consciente de la otra persona. Lo que había comenzado como un gesto simple, calma, mirada y silencio, había evolucionado hacia algo más profundo. Cada encuentro reforzaba la sensación de cercanía y confianza, y ambos comprendieron que no se trataba de técnicas ni de estrategias,
era la autenticidad de Lucas, su capacidad de sostener la atención y la calma, lo que creaba un vínculo que no podía fabricarse artificialmente. Sofía, inspirada por la tranquilidad de Lucas, empezó a compartir pequeñas historias sobre su vida, sus sueños y temores. Lucas escuchaba atentamente, sin interrumpir, sin juzgar, dejando que sus palabras fluyeran naturalmente. Cada pausa, cada sonrisa, cada mirada compartida reforzaba la conexión que se estaba consolidando. Era un diálogo silencioso que no necesitaba confirmaciones. Ambos lo sentían en su propio ritmo, en su respiración sincronizada y en la calma que irradiaba entre ellos. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, Lucas tomó suavemente la mano de Sofía. No era un gesto forzado, ni cargado de intención manipuladora, era simplemente un reflejo de la cercanía que se había desarrollado entre ellos de manera natural. Sofía sintió un calor interior y un ligero temblor de emoción, pero sin miedo ni presión. Solo la sensación de ser comprendida, de ser aceptada en silencio. Ese instante selló algo más que un simple encuentro, fue la confirmación de que la verdadera atracción nace de la autenticidad y del respeto mutuo. No era la rapidez ni la grandiosidad lo que creaba el vínculo, sino la estabilidad interna y la disposición a estar presente sin necesidad de impresionar. Cuando finalmente se levantaron para irse, ambos caminaron lado a lado, sin necesidad de palabras innecesarias. Cada mirada, cada gesto y cada silencio compartido había construido un puente invisible entre ellos. Sofía entendió que lo que sentía no era solo admiración, sino una conexión profunda basada en la percepción y en las sensaciones genuinas. Lucas, por su parte, comprendió que lo que había aprendido sobre la atracción y la presencia iba mucho más allá de cualquier teoría o consejo, era la capacidad de ser auténtico, de mantener la calma, de mirar con atención y de valorar el silencio. Esa presencia, silenciosa y constante, era lo que transformaba cualquier encuentro en algo memorable. Al final del día, mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, ambos supieron que habían experimentado algo único, una conexión que no dependía de palabras, sino de gestos invisibles, miradas sinceras y silencios cómodos. Habían descubierto que el verdadero vínculo surge cuando ambos se permiten ser plenamente ellos mismos, y que la atracción más poderosa es aquella que se construye desde dentro, en el terreno invisible de las emociones y la percepción.